tomar el tema, hermanos, sobre el acto profético y la entrega de un ministerio. Pero también quiero tomar el subtema del proceso antes de ejercer un ministerio. Ustedes saben que en nuestro caso no podemos avanzar si la paja no es quitada. Ustedes saben que necesitamos ser procesados para que lo que en un futuro tal vez nos pueda hacer por tropiezo, pues por medio del proceso ya eso se ha quitado y nosotros poder estar limpios para poder desempeñar el ministerio como el Señor así lo quiera, ¿verdad? De pronto alguien está teniendo muchos procesos antes de ejercer el ministerio y es perfectamente normal. Bíblicamente vamos a ver dos hombres que antes de ejercer el ministerio que el Señor les estaba entregando, primero necesitaron ser procesados de diferentes maneras. Pero primero vamos a ver el acto profético, hermanos. ¿Qué es un acto profético hoy en día? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Se puede hacer en fe o se puede hacer como yo quiera, como yo pienso? ¿O cómo funciona un acto profético? ¿O qué es un acto profético, verdad? Porque de pronto muchos pueden tener dudas o ya sea que hayan leído una parte en la escritura donde no hayan entendido muy bien que tenga que ver con un acto profético, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a ver esa primera parte. Y vamos a leer en Hechos capítulo 21, verso 10 al 11, sobre el primer acto profético que vamos a ver. Vamos a ver otros dos ejemplos, pero este lo vamos a leer más completo porque los otros son como otros ejemplos, pero más cortos. Miren, si nosotros vamos, ¿verdad? Como les dije, a Hechos 21, 10, 11, vamos a darle lectura. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Quiero remarcar o recalcar esa parte. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Quiero recalcarles, hermanos, que nada más para que tengamos eso en cuenta, porque hoy en día hay personas que piensan que ya no hay profetas, que el último profeta fue, ¿verdad? En el caso de Juan el Bautista. Muchos piensan de diferentes maneras en cuanto a los profetas. Pero si ustedes leen en el libro de Hechos, ahí hay más profetas. Y ya el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Así es de que, mis hermanos, no se dejen creer de personas que digan: no, ya no hay profetas, ya no, y que no sé qué, y no sé tanto. No. Bíblicamente, si usted lee desde Hechos en adelante, usted va a encontrar profetas. Y este es uno, profeta Ágabo. Así es de que cuando alguien dice que no hay profetas, yo no sé qué hacen con estos textos, ¿verdad? Pero Dios tenga misericordia de todos porque pues todos necesitamos de Él, ¿verdad? Y a los que dicen esas cosas, pues nada más orar por ellos, hermanos, para que el Señor les haga libres de esos pensamientos, ¿no? De esa convicción errónea que han dejado entrar en sus corazones. Así es de que, mis hermanos, solo para estar claros ahí de que aún hay profetas. Y este es uno, el profeta Ágabo. Y aún hoy en este tiempo también hay profetas. Así es de que, tomando en cuenta Hechos 21, 10 al 11, nos damos cuenta de que este hombre hizo como un hecho o como una señal, ¿verdad? O sea, porque agarró el cinto de Pablo literalmente y se ató a sí mismo sus pies y sus manos y después ya empezó a profetizar por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos algo muy claro. Quiere decir, hermanos, que un acto profético es cuando el Espíritu Santo quiere hablar a una persona. Es decir, el Espíritu Santo puede decirle a alguien que haga algo o, o que haga, pues sí, que haga algo en específico para darse a entender de algo que viene o vendrá, o aún puede pasar con algo o alguien, como en el caso de Pablo, ¿verdad? Que Ágabo, pues en pocas palabras le estaba diciendo a Pablo por medio del Espíritu Santo que eso es lo que le iban a hacer a él, lo iban a, pues, a atar y lo iban a entregar en manos de gentiles. Entonces ahí, hermanos, vemos que el profetizar puede ser incluso a través de un hecho o de un acto o de una señal. Entonces, eh, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 7,
Esto hablando sobre Isaías y la masa de higos, donde dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Sobre cuál llaga? Pues sobre la llaga del rey Ezequías, ¿verdad? Entonces, quiero recalcar aquí, hermanos, porque dice, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, si yo les digo a ustedes, hermanos, tomen masa de higos y póngansela en una herida, o póngansela en la herida de alguien más, y si ustedes lo hacen, ¿ustedes creen que va a haber sanidad? No va a haber sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es porque yo les diga, es porque Dios te tiene que decir que hagas ese acto profético. O sea, no es que tú vas a simbólicamente o por señales o algo, no lo vas a hacer tú de tu propia cuenta. Lo vas a hacer siempre y cuando el Señor te haya dicho que así lo hicieras. Porque si lo vas a hacer en fe, mira hermano, mejor yo te recomendaría que no lo hicieras. Porque si tú lo haces en fe, vas a estar como a la expectativa de que algo pase y en ese caso pues es un problema porque si tú lo haces en fe, vas a estar esperando como pueden ser resultados o como pueden no haber resultados. Entonces uno tiene que tener cuidado ahí. Sobre todo cuando tú quieres darle una palabra a otra persona en fe, tienes que tener cuidado. Yo más bien diría, hermano, crea que el Señor le va a sanar y esfuércese. Yo le diría más bien así, en lugar de decirle, dice el Señor, ¿verdad? Tiene que tener uno mucho cuidado. Entonces, cuando Eliseo, en otro caso, ¿verdad? Cuando Eliseo dice a Naamán que se lave 7 veces y queda sano, ¿verdad? En el caso de cuando Naamán pues tenía lepra y Eliseo le dice, ve y lávate 7 veces. Ustedes saben que el número 7 es un número de plenitud. Y cuando Naamán va y se lava esas veces, entonces Naamán se sana. Y eso está en Segunda de Reyes capítulo 5 si ustedes lo quieren buscar. Miren, en ambas ocasiones, tanto lo de Isaías como lo de Eliseo y Naamán, en ambas ocasiones fue por dirección de Dios, para traer sanidad de diferente forma. Y fue una orden de Dios que cuando se obedece trae resultados. Aquí vemos nuevamente la importancia de la obediencia, porque por Isaías y Eliseo ser obedientes, hubo un Naamán que fue curado de su lepra y un Ezequías que fue curado de esa llaga, ¿verdad? Entonces ahí tiene que tener uno mucha disciplina y discernimiento para tú escuchar al Señor y obedecerle, ¿verdad? Entonces, hermanos, en este caso, pues tratándose de sanidad, ¿verdad? Pero, pues el acto profético es en pocas palabras en sí, es profetizar físicamente con señales o hechos, como ya lo vimos en el caso de, pues de Ágabo, ¿no? Que tomó el cinto y se ató a sí mismo. Ese es un hecho o una señal de que algo iba a pasar, en el caso de la vida de Pablo. Entonces, profetizar físicamente con señales o hechos y después por mandato audiblemente o por audible, ¿verdad? Con la voz audible. ¿Por qué? Porque pues nuevamente en el caso de Ágabo, pues primero se ató dándolo a entender, ¿verdad? Que así le iban a hacer al hombre de quien era ese cinto, o sea, Pablo, y ya después habló por orden del Espíritu Santo. Entonces, nada más para estar claros, hermanos. Quiero recalcarles algo. Los actos proféticos son hechos solo cuando Dios haya dicho que se hagan. Y les vuelvo a repetir, no se pueden hacer en fe, porque cuando se hacen en fe, las personas están a la expectativa, o sea, de que como pueda que pase y como pueda que no. Y puede no ser la voluntad de Dios. Es lo que les digo, hermanos. Cuando tú haces un acto profético en fe, como puede hacer que algo pase, como puede hacer que no pase. Y puede ser porque de pronto no es la voluntad de Dios que tú estés haciendo eso. Porque de pronto Dios quiere actuar o quiere hablar de otra manera. Pero tú por querer hacer un hecho o una señal, tú lo haces en fe, ¿verdad? O sea, creyendo que se va a hacer. Pero no es lo mismo a que tú crees que se va a hacer a que el Señor te haya dicho hazlo. Porque si el Señor te dice que lo hagas, entonces va a haber convicción y va a haber cumplimiento. O sea, que algo va a pasar porque Dios te dijo. Pero igual no digo que usted no declare, yo igual no digo que usted ya no declare en fe o ya no hable en fe, ¿verdad? Usted lo puede hacer, pero tenga siempre en cuenta que como puede que pase, como puede que no. Nada más para estar claros en esa parte. Entonces, hermanos, ¿cómo es un acto profético hoy día? ¿O cómo se pudiera hacer un acto profético hoy día?
porque en aquel tiempo pues, fue de esa manera, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo pudiera ser? Bueno, pues mayormente es como el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Es lo que, si Él te dice, haz esto, hazlo, porque Él te está diciendo, ¿verdad? Pero un ejemplo sería, les voy a poner dos ejemplos, que un varón de Dios o un hermano en la fe viene contigo y se quita el saco, o sea, como por si yo vengo a usted, me quito la chamarra, ¿no? Y se la pongo a usted. Y entonces empiezo a profetizarle que Dios está poniendo un manto sobre ti, ¿verdad? O de pronto también puede ser que alguien, ¿verdad? En el caso de un hermano en la fe, que se quite los zapatos y te los ponga a ti, profetizándote que Dios te abrirá paso en la obra a la que te ha llamado. Pueden ser varias maneras porque es como el Espíritu Santo guíe. Me disculpo, hermanos, si de pronto escuchan un perrito ahí ladrando, ¿verdad? Pero cosas que pasan, ya saben. Entonces, miren, en este caso, pues ya como vimos en estos dos ejemplos, es pues que alguien se quita el saco y te lo pone a ti, te empieza a profetizar que Dios te va a poner un manto, o de pronto alguien se quita los zapatos y te los pone y te dice Dios te va a prosperar en tu camino o en la obra que estás haciendo, o de pronto alguien te pone una bufanda, o alguien se quita el anillo y te lo pone y te empieza a decir que vas a tener prosperidad en esa área de tu vida. Puede ser de varias maneras, ¿verdad? Pero mayormente es como el Espíritu Santo guíe. Nuevamente les repito, no es que yo me voy a quitar la chamarra en fe y se las voy a poner a ustedes, no. Es si el Señor me dijo que así lo hiciera, bueno, así lo hago y entonces va a pasar, ¿verdad? No porque yo lo quiera hacer o porque yo lo haga, sino porque cuando el Señor me dijo que lo hiciera y yo lo hago, entonces ocurren cosas. Número uno, por la obediencia, y número dos, porque el Señor lo dijo. Y número tres, porque el Señor quiso que se hiciera de esa manera, ¿verdad? Quiso hablar de esa manera. Entonces, nada más para tener en cuenta y claro lo que es un acto profético. Ahora, hermanos, eh, vamos a ver lo que es en el caso de alguien que venga y te dé un ministerio, ¿verdad? Porque aclaro, cuando un ministro de Dios hace un acto profético, como ya lo hemos estado diciendo, pues debe ser porque Dios le ha dicho que lo hiciera, como en el caso del profeta Ágabo. ¿Y por qué les vuelvo a decir esto, hermanos? Porque hay otro ejemplo bíblico de un acto profético, además del de Ágabo, además del de Isaías y el de Eliseo. Y esto en el caso de Elías, cuando Elías le tira el manto a Eliseo. Y entonces es cuando Eliseo deja todo para seguir a Elías y así sucederle como profeta en su lugar. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. Y miren, hermanos, esto tiene que ver con rendición, porque en este caso Dios estaba llamando a Eliseo por medio de este acto profético, ¿verdad? Que hizo Elías, para formarlo como profeta. Entonces, bíblicamente podemos ver que el ministerio te lo puede entregar un ministro de Dios, pero siempre y cuando sea por dirección de Dios. Porque si ustedes ven, Dios le dijo a Elías, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safán, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto le dijo Dios a Elías, ¿verdad? Para que fuera y ungiera a Eliseo en profeta, como profeta en su lugar. Pero vemos que fue por una orden, una dirección de Dios. O sea, no fue nada más que Elías iba pasando y vio, le agradó a Eliseo y le tiró. No, no, no. Fue porque Dios le dijo directamente que fuera y lo ungiera. Así es de que cuando alguien recibe el ministerio de parte de otro hermano en la fe, pudiera ser, ¿verdad? Que ese hermano, pudiera ser que Dios le haya dicho a ese hermano que entregara ese ministerio. Pero tenemos que discernir, hermanos, cuando sea el Señor que nos haya hablado para entregar un ministerio, porque un ministerio es un oficio, o sea, es un trabajo. No es como que, bueno, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. No, es un trabajo, un oficio, y se debe de actuar con mucha prudencia y mayormente dirigido por Dios, para que entonces el ministerio
sea exitoso. Entonces, hermanos, eso hablando sobre el acto profético. Yo no sé si me voy a entender muy bien, ¿verdad? Pero igual pueden retroceder el video. Pero lo hice lo más claro posible, hermanos, para que todos podamos entender lo que es un acto profético, lo que fue bíblicamente un acto profético y lo que puede ser hoy en día. Pero ya como ya les he dicho, es como el Espíritu Santo dirija y hable y guíe, ¿verdad? No es que yo lo voy a hacer en fe, sino que yo voy a esperar en Dios. Y si Dios me dice que haga algo así, yo lo hago. Pero si no me dice que hago algo así, pues no lo hago, ¿verdad? Entonces, nada más para estar claros ahí en la primera área sobre el acto profético. Entonces vamos a pasar, hermanos, al segundo tema, que es sobre el ministerio. Entonces, miren, hermanos, yo apunté aquí unas cosas que dice así. Quiero recalcar algo, hermanos. Aunque Eliseo había sido ungido, porque, pues como ya lo vimos, ¿verdad? Que Elías tira el manto a Eliseo y ya pues Eliseo está llamado para ser profeta. Entonces, a Eliseo había sido ungido, y aunque había sido ungido, ¿verdad? Pero él no empezó inmediatamente a ser profeta. O sea, no es que Elías le tiró el manto a Eliseo y ya Eliseo ya era profeta, y ya Eliseo ya podía profetizar, ya Eliseo ya podía hacer cosas con la unción. No, sino que simplemente significó que Eliseo tenía el llamado a ser profeta, ¿verdad? Pero aún no lo era, sino que apenas iba a ser formado. Entonces ahí vemos que aunque Eliseo había sido ungido, pues él no empezó inmediatamente a ser profeta. Así como tampoco David empezó a reinar cuando Samuel lo ungió, ¿verdad? Entonces, sino que ambos tuvieron un proceso de formación antes de entrar en alineamiento y posesión. Alineamiento me refiero a que estuvieran caminando en la voluntad de Dios, y con posesión a la toma de ese cargo, de ese liderazgo. Porque, o sea, en el cumplimiento de la palabra dada por Dios, de lo que ya Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Entonces vamos a tener en cuenta, hermanos, primeramente en el caso de Eliseo, ¿verdad? Vamos a ver el proceso de Eliseo, o lo que nos quiere dar a entender la lectura de cuando Eliseo y Elías iban pasando por 4 lugares diferentes, y que salían unos hijos de profetas y le decían a Eliseo, ¿sabes que el Señor quitará del medio de ti, ¿verdad? A Elías. Entonces miren, eso nos habla también de no escuchar las voces extrañas que nos quieran desanimar en el camino, porque esos hijos de profetas querían como de alguna manera influenciar la mente y los sentimientos de Eliseo para que pues se sintiera triste, ¿verdad? En el caso de que cuando Elías fuera llevado. Muy importante no escuchar voces en el camino. Miren, basándonos en Segunda de Reyes, capítulo 2, hermanos, se los voy a leer esto para que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Lo que es la lectura en esa parte. Aquí dice: Eliseo sucede a Elías, y se los voy a leer. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, o sea, número 1, Gilgal. Quiero parar ahí, hermanos, para irlos diciendo cada parte de la escritura, ¿verdad? Miren, en el caso de Gilgal, hermanos, si ustedes recordarán lo que pasó en Gilgal, no sé cuántos recuerdan ahí, pero en el caso del libro Josué, capítulo 5, versículo 2, si ustedes lo quieren buscar, ¿verdad? Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. O sea que en Gilgal nuevamente se circuncidaron por mandato de Dios. Y Gilgal, hermanos, tiene que ver con cuchillos afilados, porque ahí se circuncidaron y aún celebraron la Pascua. Entonces, ustedes recordarán que cuando salieron de Egipto habían comido la Pascua apresurada, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 16, nos dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, ¿verdad? Entonces, hermanos, Gilgal tiene que ver con cuchillos afilados, tiene que ver con la circuncisión, ya no en el prepucio, sino en el prepucio de nuestro corazón. O sea que tiene que ver con
circuncidar nuestro corazón, como dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, o sea que no seamos rebeldes. Miren, así que Gilgal tiene que ver con cuchillos afilados, ¿verdad? Nuevamente se los digo, que circuncidan el corazón, es decir, que la palabra, la espada del Espíritu, circuncide diariamente nuestro corazón, o sea que quite la grosura de nuestro corazón, para que ya no estemos endureciendo más nuestra cerviz, sino que ahora haya un cambio, ¿verdad? Verdadero por la palabra revelada, ¿verdad? ¿Por qué les digo palabra revelada? Porque si ustedes recuerdan, ¿verdad? En el caso de este hombre Nicodemo, Nicodemo era pues literalmente un maestro, ¿verdad? En la ley, aunque no era un maestro, pero porque ustedes saben que Jesucristo le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto, pero yo dije que no tanto como Nicodemo un maestro, porque usted sabe que el único maestro pues es Jesucristo, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues vemos que Jesucristo aún así le llamó maestro a Nicodemo. Pero vemos que Nicodemo tenía un problema, que era que aunque él tenía posiblemente mucho conocimiento en las escrituras, igual que el hermano Apolos, ¿verdad? Que habla Hechos, Apolos que dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea que eso quiere decir que tanto Nicodemo como Apolos pues tenían un conocimiento pues muy amplio, muy preciso en la ley, en las escrituras, pero tanto Nicodemo como Apolos nada más conocían, en el caso de Apolos nada más conocía el bautismo de agua, o sea, el bautismo de Juan. Eso quiere decir que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y eso nos habla, hermanos, que es peligroso que haya ministros o personas que están sirviendo, pero que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Igual que Nicodemo pues tenía mucho conocimiento de las escrituras, pero poca revelación, porque el mismo Señor Jesucristo lo confronta y le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Esto en el caso de hablando del nacer de nuevo, ¿verdad? Y ahí nos habla sobre tener una mente renovada, porque Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que el hombre, ¿verdad?, entre otra vez al vientre de su madre? O sea, Nicodemo lo estaba viendo naturalmente, pero Jesucristo hablaba espiritualmente, palabras espirituales de vida eterna. Entonces, hermanos, eso es lo que tiene que ver Gilgal, hermanos, con cuchillos afilados, tiene que ver con circuncidar nuestro corazón y no endurecer más nuestra cerviz, o sea, dejar de ser rebeldes. Entonces, fíjense qué dice en el versículo número 2. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Qué importancia la persistencia, ¿verdad? La persistencia, porque aunque Elías quería irse solo y quería dejar en esos lugares a Eliseo, pero Eliseo dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, que no te dejaré. Entonces, hermanos, eso habla sobre la persistencia. Pero centrándonos en el versículo número 2 de cuando van a Betel, ustedes, no sé cuántos de ustedes sepan qué pasó en Betel. Si usted va a Génesis capítulo 28, verso 10 al 22, ¿verdad? Ahí nos dice que Dios se aparece a Jacob en Betel. Aquí vemos que Betel tiene que ver con la revelación de Dios y la unción. Porque ustedes saben que Jacob pues agarró el aceite y lo derramó en la roca, ¿verdad? En la piedra que había tomado por cabecera, o sea, por almohada. O sea que ningún creyente, hermanos, puede avanzar sin la revelación del Señor ni la unción. Esto también de acuerdo con Isaías capítulo 10, verso 27, donde dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá. Y en el caso de 1 de Juan 2:27, pues nos habla sobre que la unción misma nos enseña. Y aún nos dice al final permanecer en él. Así es de que tiene que ver con la revelación del Señor, pero también con la unción. Aquí tiene que ver también, hermanos, con la rendición total. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque para que Juan, el discípulo amado, viera a Jesús glorificado, ¿verdad? Porque ustedes saben que
Juan, el discípulo amado, tuvo la visión del Señor glorificado, donde dice que sus ojos como llama de fuego, su rostro resplandeciente como el sol, ¿verdad? Ustedes ya han leído ese capítulo. Tiene que ver con rendición total, hermanos, porque para que Juan, el discípulo amado, viera a Jesús glorificado, pues primero Juan necesitó estar en el Espíritu. Y cuando dice Espíritu, fíjense que dice con letra E mayúscula, o sea, en el Espíritu Santo. Y tiene que ver, hermanos, lo de Juan tiene que ver con rendir la voluntad al Espíritu Santo para caminar en él. Porque nadie puede caminar en el Espíritu sin nacer del Espíritu. Yo no puedo adorar en espíritu y en verdad si yo no he nacido del Espíritu. Yo no puedo caminar en el Espíritu si no he nacido del Espíritu. Suena lógico, hermanos. Entonces, pero muy importante, ¿verdad? Y es un tema muy profundo que necesitamos pedir revelación al Señor, ¿verdad? Para que Él nos aclare más. Pero dije lógico porque es razonable que para caminar en el Espíritu, pues primero necesitamos nacer del Espíritu, ¿verdad? Y para andar en el Espíritu de igual manera. Eso nada más para tenerlo en cuenta, hermanos, y muy importante. Y después, hermanos, estar en el día del Señor, porque ustedes saben que Juan dijo, cuando dijo que él estaba en el Espíritu, después dijo en el día del Señor. Hay muchas interpretaciones para esa parte donde dice en el día del Señor, pero yo lo que yo he entendido y aún lo que el Señor me ha permitido, ¿verdad?, escudriñar, pues es que cuando Juan dijo en el día del Señor, se refería pues nada más a estar en la perfecta voluntad de Él, ¿verdad?, del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que era voluntad de Dios que Juan estuviera en la isla de Patmos. ¿Para qué? Para ver la visión del Apocalipsis y anotarla, ¿verdad? Esto tiene que ver con proceso en el caso de la isla de Patmos, rendición en el caso de estar en el Espíritu y alineamiento, estar en el día del Señor, o sea, en la voluntad perfecta del Padre. Eso es lo que nos da a entender Betel y todo lo que acabamos de ver. Número 3, hermanos, Jericó. Yo me imagino que ustedes ya se han de estar recordando a lo que se refiere en el caso de Jericó, ¿verdad? Vamos a leer esa parte en el versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Es lo que les platicaba, hermanos. En el camino van a haber voces que te quieran desalentar. Y eso que eran hijos de profeta, ¿eh? Hay que tener mucho en cuenta. Y dice, y él dijo, sí, sí, yo lo sé, callad. Me disculpo por esa pausa. Y luego dice el versículo 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y dice, y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Nuevamente la actitud persistente. Entonces, y el amor al líder, ¿verdad? Porque pues no me digan que Eliseo no amaba a Eliseo, ¿verdad? No me digan que Eliseo no amaba a Elías, porque pues, aquí vemos claramente. Y aun cuando Elías es llevado, ustedes saben que Eliseo se rasga su ropa y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eso nada más para tener en cuenta que Eliseo realmente amaba a Elías. Claro, en el Señor, ¿verdad? Entonces, Jericó, hermanos, en el caso de Josué, capítulo 6, nos cuenta cómo el pueblo y él tomaron a Jericó por dirección de Dios. Ya ustedes saben que llevaban el arca y rodeaban, ¿verdad? Y luego con el chofar. Entonces, o sea que por fe, hermanos, los muros cayeron. ¿Por qué? Porque si Josué y el pueblo hubieran dicho, no, pues es que pues el Señor nos dice que hagamos esto, pero es que es mucho tiempo, o es esto, o el otro, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que por fe los muros cayeron, porque, pues, por fe, Josué obedeció al Señor y obtuvieron la victoria, ¿verdad? En el caso de los muros de Jericó, pues cuando cayeron. Entonces, hermanos, de modo que Jericó tiene que ver con conquista, expansión y terreno. Y cuando hablamos de conquista, hermanos, pues uno pudiera pensar que sería sobre áreas de nuestra vida que debemos de retomar, o sea, de conquistar.
tomar el control para expandirnos en todo el terreno. Porque si ustedes saben, hermanos, cuando, en el caso de los que han comprado terrenos, cuando alguien compra un terreno, pues, y el terreno es grande, pues lleva personas, ¿verdad? Y empiezan a escombrar, empiezan a limpiar y empiezan a acomodar todo para que después empiecen a edificar. Pero lo que quiero recalcar es de que primero hay que examinar el terreno para si está bien o no, pues para no comprar o si comprar, ¿verdad? Para ver si conviene. Y después, una vez ya comprado, pues se escombra, se limpia para expandirnos, ¿verdad? Para seguir avanzando y terminar de limpiar todo el terreno. Así es de que eh, tiene que ver, hermanos, con conquista, expansión y terreno. Y cuando hablamos de conquista, pues como estamos diciendo, se puede tomar literalmente como áreas de nuestra vida. Es decir, sacar fuera toda tiniebla que pueda haber en áreas del corazón para establecer y limpiar el terreno de toda fortaleza, en el caso de los muros de Jericó, ¿verdad? Que nos impida avanzar o nuble nuestra vista. Porque ustedes saben que entre más alto es un muro, pues más difícilmente usted va a ver al otro lado lo que hay, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con, Jericó tiene que ver mayormente con conquista, expansión y terreno. Y eso nos habla sobre conquistar en áreas de nuestro corazón, porque hay personas que ya se convirtieron al Señor y gloria al Señor, ¿verdad? Por eso. Pero de cierta manera hay personas que, aunque ya están en el Señor, pero y lo han dejado entrar en su casa, ¿verdad? Pero no le han entregado las llaves. Entonces ahí hay una diferencia. Aclaro que no estamos criticando, ¿verdad? Pero simple y sencillamente lo que conlleva la conquista, la expansión y el terreno. Y eso es lo que aprendemos en el caso de Jericó, de cuando descienden a Jericó, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a seguir avanzando. Número 4 es el Jordán. No sé si ustedes recuerdan lo que ha pasado o lo que pasó en el Jordán, en el río Jordán, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, lo que dice el capítulo número 5, el capítulo 2 que estamos leyendo, pero el versículo número 5. Dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? O sea, nuevamente las voces. Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Eso habla, hermano, sobre que tal vez Eliseo estaba escuchando voces, ¿verdad? Pero Eliseo no se dejó influenciar, sino que él mandaba a callar esas voces. Y pueden ser pensamientos o pueden ser personas que te están influenciando en tus decisiones. Así es de que hay que tener cuidado. Y miren lo que dice el versículo 6. Si alguien no lo ha leído, nuevamente se lo voy a repetir. Segunda de Reyes, capítulo 2. Pero vamos a leer el versículo 6. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Y qué significa entonces el Jordán, hermanos? Pues significa, en el caso del libro de Josué, capítulo 3, hablando sobre el Jordán, ¿verdad? Dice que nos habla cuando pasaron el río Jordán. El río Jordán tiene que ver con la confianza en Dios, la santidad y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque para que el pueblo pasara al otro lado y pudiera avanzar, o sea, del río Jordán, primero necesitaron estar santificados. Muy importante, hermanos. Usted y yo no podemos avanzar si no hay santidad en nuestra vida. O no podemos avanzar o desempeñar el ministerio si no hay santidad. Porque usted sabe que la palabra dice que sin santidad, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y voy a dejar ese texto en la descripción del video. Entonces, el río Jordán tiene que ver con confianza en Dios, la santidad y el trabajo en equipo. Y pudiera avanzar, primero necesitamos estar santificados, como dice ahí en Josué capítulo 3, verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, hermanos, o sea que para que nosotros veamos las maravillas del Señor en nuestra vida hay que santificarnos. Pero en la confianza en el Señor aprendemos que Él dividirá las aguas mientras Él esté en primer lugar, hermanos. Y solo así, pues nosotros vamos a avanzar.
Dios promete dividir las aguas, ¿verdad? Como en el caso de Moisés y ahora en el Jordán. Y Él promete, ¿verdad? Que las aguas no nos iban a negar, o sea que nosotros no nos íbamos a ahogar. Pero para que el Señor divida las aguas que tenemos por delante, tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Sabe por qué? Y a ponerlo a Él en primer lugar. Porque dice que el arca iba por delante del pueblo. O sea, no dice que el arca iba en medio o iba atrás. Dice que primero iban los sacerdotes con el arca al frente y atrás iba el pueblo. Entonces eso habla de poner al Señor en primer lugar. Y solamente así, en el caso de Josué, pues las aguas del Jordán pues se dividieron y pues el pueblo pudo pasar. Nuevamente vemos que no podemos avanzar si no estamos en santidad y si por alguna razón nosotros hemos puesto en primer lugar eh, pues cosas, ¿verdad? Cuando usted sabe que el que debe de tomar el primer lugar en nuestra vida pues es el Señor Jesucristo. Entonces miren hermanos, aquí dice que el arca iba por delante del pueblo y eso está en Josué capítulo 3, o sea ahí mismo, pero en el versículo 11 al 15. Y de hecho estaban los sacerdotes hermanos en medio del Jordán para que el pueblo pasara. Y eso quiere decir hermanos que ahí aplica el trabajo en equipo, porque cuando los sacerdotes llevaban el arca, se pusieron al frente del Jordán y el Jordán se dividió, entonces ellos pasaron y se quedaron en medio del Jordán. Y entonces ya el pueblo iba pasando. Ahí entra el trabajo en equipo. Siempre y cuando poniendo en primer lugar al Señor, ¿verdad? Entonces, eso habla sobre estar en un mismo sentir para avanzar como cuerpo en el caso de nosotros hoy día. A lo mejor nosotros hoy día pues ya no nos paramos en la playa o en el mar y se dividen en el agua. Porque ahora las aguas son espirituales, ¿verdad? O sea, tiene que ver con proceso, tiene que ver con aflicciones, las aguas, ¿no? Pero usted sabe que el Señor aún ahí, como en el caso de Moisés y en el caso de Josué, pues las aguas se parten. Entonces, hermanos, vamos a pasar ahora, en el caso de David, ya vimos todo lo que conllevó en el caso de Eliseo, mm, pero vamos a ver en el caso ahora de David. Pues nosotros sabemos, hermanos, que de David, pues él se refugió en la cueva de Adulam. Esto cuando Saúl, pues se puso así en contra de David y empezó a buscarlo para matarlo. Y usted sabe que pues David huye y se refugia en la cueva de Adulam. Y vamos a ir ahí, hermanos, vamos a 1 Samuel capítulo 22, cuando nos habla sobre que David había llegado a esa cueva. Y dice así, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea que lo fueron a visitar. De alguna manera, hermanos, eso suena como al arresto domiciliario, ¿verdad? Cuando alguien está arrestado en su propia casa, que no puede salir, o no puede salir muy ampliamente por la calle, entonces viene la familia a visitar, ¿verdad? De alguna manera habla sobre un tipo de arresto domiciliario. Entonces, miren, dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy importante. De hecho, encontramos varias cosas. Esto hablando sobre los liderazgos, los que tienen un pastorado o, un liderazgo, ¿verdad? Entonces, fíjense algo muy curioso, hermanos. Aunque aquí dice que venían allí con David, venían los afligidos, los amargados de espíritu y los endeudados. Y eran como 400 personas, ¿verdad? Fíjense que de esas personas, hermanos, salieron nada más y nada menos que los valientes de David, que habla 2 Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al 39. Esto hablando sobre las hazañas o los méritos que hicieron los valientes de David. Y salieron de ahí, de los que describe 1 Samuel 22, en el versículo 2. Entonces, hermanos, aquí se cumple una parte de la escritura que está en Jeremías.
Jeremías capítulo 15, verso 19, donde dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y escuchen muy bien esto: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado, hermanos, si David, en lugar de hacer que esas personas se convirtieran a él, mejor David se hubiera convertido a ellos? Yo creo que David no hubiera sido un buen líder, ¿verdad? Eso quiere decir nuevamente, al igual que Eliseo cuando escuchaba esas voces de esos hijos de los profetas, y eso que eran hijos de profetas, ahí hay algo muy importante que meditar, hermanos, pero ahorita no hay mucho tiempo para eso. Pero en el caso de Eliseo, ¿verdad? Que escuchaba esas voces de esas personas. Ahora en el caso de David, que venían a buscarlo personalmente esas personas con ese tipo de problemas, David no se dejó influenciar, David no se dejó envolver, él no se amargó junto con ellos, él no se afligió junto con ellos, ni tampoco andaba compadeciendo a los que estaban endeudados, no, sino que él se convirtió en jefe de todos ellos y aún hizo que ellos se convirtieran en valientes y que les sirvieran fielmente, ¿verdad? Cuando hablamos sobre los valientes de David, segunda de Samuel 23, del 8 al 39, ahí nos habla de todos ellos. Y entonces aquí dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, hermanos, muy importante, hermanos. O sea que David en la cueva de Adulam habla de la formación de David como rey y como líder. Porque era lógico, hermanos. ¿Cómo esperaba David liderar todo un reino en un palacio y comandar a miles sin siquiera haber podido liderar a unas cuantas personas amargadas en una cueva? O sea, ¿cómo David esperaba liderar a una nación o a todo el pueblo de Israel y gobernar en un palacio y comandar a muchas personas, a miles de personas? ¿Cómo lo iba a hacer si ni siquiera, verdad, en el caso de que no hubiera podido liderar a esos 400 hombres que venían de esa manera en la cueva? Pues cómo lo iba a hacer en un palacio, ¿verdad? Y eso habla sobre la formación de David, primeramente como persona, luego como líder y al último como rey, cuando Saúl murió y ya entonces David toma el reinado. Entonces, hermanos, eso nos quiere decir, y suena lógico porque antes de David ser líder y rey de una nación, ¿verdad? Como se los estoy diciendo, pues primero aprendiera a liderar aún desde su angustia. Porque ustedes saben que David pues se encontraba en problemas, en angustia, y aún hay un salmo donde él dice que más fuertes son los que lo están persiguiendo. Este es un salmo, no recuerdo si es el Salmo 73, pero igual se los voy a buscar, se los voy a dejar en la descripción del video, sobre cuando David está en la cueva de Adulam. Hay un salmo de eso. Y ahí él describe cómo él se siente. Entonces, primero aprendiera a liderar aún desde su angustia. Ya vimos qué es, ¿verdad? Porque el ser formados, hermanos, por medio de procesos que a lo mejor a nosotros nos está doliendo, ¿verdad? Pero eso forma el carácter y la disciplina en nosotros para entonces poder liderar a otras personas, ¿verdad? Porque es lo que les comentaba, de que no puede haber expansión si no hay proceso. No puede haber conquista si no hay proceso. No puede haber ministerio si no hay proceso. No puede haber como por ejemplo esas cosas, ¿verdad? Todas juntas si no hay proceso. En el caso de Eliseo, pues para Eliseo ser profeta, primero tuvo que pasar por esos 4 lugares que ya vimos que representa cada uno. Y aún David, ¿verdad? En la cueva de Adulam. Entonces uno tiene que tener cuidado de cuando, si a ti te profetizaron y aún puede que Dios personalmente te haya dado ese ministerio, que bueno, ¿verdad? Pero tienes que saber que también el Señor nos va a procesar a ti y a mí. Antes de ejercer algo que el Señor nos quiera entregar en nuestras manos, Él nos va a procesar. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque por eso la Biblia nos habla del odre viejo que no aguanta el vino nuevo. Eso está en Mateo 9:17. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque hay quienes aún no están preparados para sobrellevar ciertas cosas que el Señor les quiere entregar en sus manos. Pero si esas personas se aferran, ¿verdad?, a tener cosas de parte de Dios, como puede ser un ministerio, o por ejemplo del profeta, del maestro, del pastorado,
tiene que saber y tener cuidado como usted está pidiendo, hermano, porque hay quienes, como ya les estoy diciendo, no están preparados para sobrellevar las cosas. Y si Dios les da esas cosas a esas personas, pues por cuanto esas personas son odres viejos, pues van a desperdiciar el vino nuevo que el Señor quiera depositar en ellos, en el caso de las bendiciones y la misma unción. Porque ustedes saben que hay gente que tiene unción, pero como no tienen comunión o no escuchan al Espíritu Santo, entonces no saben qué hacer con esa unción, porque no hay dirección del Espíritu. Porque muchas personas piensan que cuando el hecho de que ya tú tengas unción, ya tú puedes hacer lo que quieras. No. Aun cuando tú tienes la unción, tú tienes que esperar en el Señor para que Él te dirija qué hacer con esa unción, con ese poder. No es simplemente que tú vas a ir por la calle y reprendo aquí, reprendo allá, libero aquí, libero allá, sano aquí, sano allá, o dar palabra profética aquí, luego allá, porque no es así, hermanos. Tiene que ser por dirección del Espíritu Santo para que entonces tú hagas algo. Nuevamente les digo, no está mal hacer cosas en fe, pero procura mayormente que las hagas por mandato de Dios, porque entonces Dios te va a respaldar, como en el caso de Samuel, que dice que Dios no dejó que ninguna de las palabras de Samuel cayeran a tierra. Entonces usted tiene que tener cuidado. Entonces, por eso, hermanos, Jesús dijo en una ocasión, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Porque en ese texto lo que quiere decirnos, ¿verdad? A usted y a mí es que el que no está con el Señor, pues es contra Él. Y el que andando con Él no recoge, entonces está desparramando. O sea, se refiere a personas que son creyentes y que de alguna manera le sirven al Señor, ¿verdad? Pero como no están recogiendo, entonces están desparramando. ¿Qué quiere decir? Que está bien esforzarnos en la obra del Señor, hermanos, pero también debemos de recoger con Él. Me refiero a que nosotros podemos estar activos en la obra del Señor, ayudando aquí, ayudando allá, está bien, está perfecto. Pero también usted tiene que recoger almas para el Señor, ¿verdad? En el caso de si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio y no ha ganado ni un alma para el Señor, entonces ahí es donde se cumple. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque si usted está siguiendo al Señor y usted le está sirviendo, está muy bien, está perfecto. Pero si tampoco está recogiendo con Él, entonces ahí tenemos que ponernos a pensar. Porque en el caso de la parábola de los talentos, se refiere a los dones que el Señor te haya dado, pero también se refiere a las almas, ¿verdad? ¿Cuántas has multiplicado o has conseguido para Él? O sea que cuántas perlas hemos ganado para el Señor. Entonces, hermanos, quiere decir que hay todo un proceso de formación cuando alguien es llamado al ministerio, antes de empezar a ejercerlo. Es lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, hay llamados en directo, hermanos. Por ejemplo, Dios te llama personalmente, como en el caso de Elías, Moisés, Gedeón, Samuel, Jeremías, Daniel, Ezequiel, o sea, en los profetas, ¿verdad? O en el caso de Juan el Bautista, pero también hay llamados por medio de alguien más, o sea que alguien más viene, pero por mandato de Dios, ¿verdad? Y te entrega un ministerio, y lo vemos en el caso de Eliseo y de Josué, porque Eliseo pues le servía a Elías y en el caso de Josué pues servía a Moisés. Entonces cuando Moisés muere, entonces ya el Señor pues activa el liderazgo de Josué. Y vemos que Josué desempeñó un buen trabajo, un buen liderazgo, aunque tuvo algunos errores, ¿verdad? Pero al final fue un buen líder. Entonces, pero siempre en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que alguien te traiga un ministerio por mandato del Señor, está bien, recíbelo. Pero tienes que tener en cuenta que antes de ejercer el ministerio como tal, pues vamos a ser procesados. Entonces hay un momento, hermanos, en el que nosotros pues no entendemos y nos preguntamos por qué yo, por qué esto, por qué lo otro, y empezamos a quejarnos o a cuestionar a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo no soy tan fuerte? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si lo otro? ¿Por qué si aquello? A mí me ha pasado, ¿verdad? Yo pienso que a varios también, si no es que a la mayoría. Entonces, pero miren, hermanos, Jesús nos dice hoy en este día, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Eso está en el libro de Juan, capítulo 13, verso 7. Está hablando sobre cuando el Señor estaba lavando los pies de los discípulos.
cuando Pedro le dice, Señor, tú me vas a lavar los pies, ¿verdad? Entonces, pues Jesús dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y yo no sé si usted, ¿verdad?, piensa, no, pero eso era para los para los discípulos que les dijo eso. No, también es para nosotros. Entonces, hermanos, nada más le quiero dar un consejo, hermanos, de si usted ha sido llamado al ministerio y usted está siendo procesado, solamente asegurémonos, hermanos, de no caminar en círculos. ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio capítulo 2 verso 3 habla sobre que dice, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. O sea que el pueblo de Israel, ¿verdad? Y pues Moisés también estaban rodeando el monte, o sea, caminaban en círculo, no avanzaban, no llegaban a ningún lugar, estaban estancados en pocas palabras. Por eso dice Deuteronomio 2 verso 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. ¿Por qué les digo esto? Porque en una ocasión yo estaba en la casa de mi hermana y estaba en un sillón y pues yo pues estaba así como pensando y de pronto me viene esa cita de Deuteronomio capítulo 2 verso 3. Entonces cuando yo lo busqué en internet, porque no me lo sabía, pero cuando yo lo busqué en internet, pues me di cuenta de que el Señor me estaba en pocas palabras diciendo a mí que ya tengo mucho tiempo en lo mismo, dándole vueltas al asunto y no he salido de él. Y eso habla sobre no caminar en círculos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque no es avanzar pero en círculos, sino avanzar pero derechos, o sea, a la meta, como dice Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado yo ya, ¿verdad? Pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, ¿verdad? Entonces, así de igual manera debemos de actuar como Pablo. Y fíjense, hermanos, que yo el día martes, el día de ayer, hablaba con una persona y yo le decía, porque esta persona me comentaba unas cosas y yo le decía, mire, aún Pablo le dije, y se los digo a ustedes, aún Pablo, hermanos, Pablo tenía unción, tenía revelación, había visto al Señor, era usado de manera poderosa, Pablo era usado de manera poderosa al grado de incluso ser llevado al tercer cielo y de haber escuchado palabras inefables que no le es dado al hombre a expresarlas, ¿verdad? A hablarlas. Voy a dejar esos textos abajo en la descripción, hermanos. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos aspectos de la vida de Pablo, hermanos, vemos después un Pablo que dice esto, que no pretendía ya haberlo alcanzado, sino que proseguía a la meta. O sea que, en pocas palabras, lo que estaba diciendo Pablo, miren, yo, a pesar de todo, pero aún no lo he alcanzado. Estoy prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, debemos estar claros ahí, hermanos, que ni aún Pablo se consideraba ya listo, sino que él continuamente proseguía a la meta. Esto por si alguno está teniendo pensamientos de no, es que yo soy pecador, es que yo hice esto y no, no, no. Porque de pronto hay pensamientos condenatorios que vienen a tu mente, ah, es que ya hiciste esto, ya hiciste el otro. ¿Y cómo vas a hacer esto en la iglesia si tú acuérdate de lo que hiciste esto? No, usted tiene que desechar esos pensamientos en el caso de Eliseo. Usted tiene que hacer, hermano, lo que hizo Eliseo, tomar esa autoridad y decir, callar, callar esos pensamientos. Aunque usted diga, no, pero es que es verdad, pues decir como Eliseo, yo lo sé, pero también decir, callad. O sea, Eliseo no escuchó esas voces, sino que pues en pocas palabras las reprendió porque les dijo callad. O sea, reprendió a otros profetas. Entonces, hermanos, quiero terminar con esto. Nadie puede ser puesto al ministerio porque canta bonito, predica bonito, porque sabe hacerlo. Yo creo, yo pienso, porque por eso luego, hermanos, las personas que nombran a líderes y que esos líderes no tienen el ministerio o no tienen el llamado o no es lo que Dios quiere que estén haciendo, entonces por eso luego las personas que pusieron a esas personas están batallando. ¿Por qué? Porque como no esperaron en el Señor a que Él les revelara que sean esas personas que estén sirviendo en esa área, entonces están batallando después. Y luego hasta como que le reclaman al Señor, Señor, pero ¿por qué esta persona no quiere y esto y lo otro? Pero ¿por qué reclamar al Señor si tú pusiste a esa persona? ¿O acaso esperaron en el Señor, verdad? Debemos de tener en cuenta que si usted como pastor o como ministro del Señor, si usted, ¿verdad? Hay personas en su congregación que desempeñan muy bien algo, eso no quiere decir que esas personas estén llamados a hacer eso.
Lo único que quiere decir es de que usted tiene que orar al Señor para que el Señor le revele y le muestre a quién se puede poner y a quién no. Porque por eso es que después vienen los problemas y después están batalla y batalla con una persona. Porque no esperaron a la señora que les dijera que pusieran a cierta persona, sino que ustedes mismos las pusieron y hay que tener cuidado. Entonces siendo hermanos que cada uno hace algo diferente en el cuerpo, ¿verdad? Como decía Pablo en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 7 donde dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero recalcar esto, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, mis hermanos, que el que alguien cante bonito no quiere decir que ya va a ser de alabanza o líder de alabanza. Si alguien predica bonito no quiere decir que es maestro, no quiere decir que es pastor, profeta, evangelista, apóstol, sino simplemente una oveja que es entendida y sabia, ¿no? Y que conoce las escrituras. Y es que, hermanos, todos debemos de conocer todos debemos de conocer las escrituras, hermanos. O sea, no es de que bueno, a ver qué dice. No, tenemos que escudriñar para llenarnos de la palabra de Dios y que salga revelada. Porque hoy en día hay mucho conocimiento pero poca revelación. Y no es porque el Señor no quiera hablar. Porque miren, si nosotros nos basamos en el llamado de Samuel, ¿verdad? Y dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Jehová. No se refiere a los rollos, a la Biblia. No, no se refiere a la ley. Se refiere a la revelación, a cuando Dios habla, a cuando Dios da una visión. Entonces, cuando ahí dice que escaseaba la palabra de Jehová, eso quiere decir. Pero cuando dice que escaseaba, nos da a entender que no es que no hubiera revelación, no es que no hubiera palabra. Sí había, pero poco frecuente, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, que en aquel tiempo de Samuel Dios no le hablaba a cualquiera en todo momento, sino que había pues un tiempo en el que simplemente escaseaba pues la revelación, pero no es que ya no revelara, sino que escaseaba nada más. Pero por eso vimos que muy importante que la palabra salga revelada. O sea, no es puro conocimiento, hermanos. El conocimiento es una bendición, está bien. Pero usted tiene que procurar mayormente hablar por el Espíritu y con revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque nuevamente tomando el ejemplo de Nicodemo y el de Apolos. Nicodemo era un maestro de la ley, porque Jesucristo mismo se lo dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto, en el caso de nacer de nuevo, ¿verdad? Pero Nicodemo era maestro de la ley y uno entiende que Nicodemo sabía perfectamente las escrituras, pero no tenía revelación. Entonces, en el caso de Apolos, Apolos también era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Así dice, poderoso en las escrituras. Se lo voy a dejar en la descripción del video. Pero vemos que Apolo nada más conocía el bautismo de agua, o sea, el bautismo de Juan. Eso quiere decir, dándonos a entender que no conocía el bautismo del Espíritu Santo, o no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y eso tiene que tener uno mucho cuidado, porque quiere decir que Apolos era un ministro del Señor, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo, porque dice que nada más conocía el bautismo de agua, o sea, el de Juan. Y en el caso de Nicodemo también, o sea que no se deje llevar, hermano, que porque alguien conoce toda la Biblia, toda la Escritura, ya es el mejor apto para predicar. Porque tenemos que hablar la palabra revelada. Mire, estoy recordando la parábola de las 10 vírgenes. Mire, en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, usted sabe que había 5 sensatas y 5 insensatas. O sea, eran 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, quiero recalcar algo. Cuando dice que la lámpara de las sensatas estaba prendida, usted sabe que la lámpara es la palabra de Dios. Ya usted sabe el versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Se lo voy a dejar en la descripción del video, ¿verdad? Para que usted lo lea tal y como está escrito. Porque yo a veces me equivoco cuando hablo los versículos, ¿verdad? Y les pido una disculpa. Pero así dice, ¿verdad? En el caso de la lámpara encendida, que es la palabra. Entonces, hermanos, fíjense que en aquel tiempo las lámparas antiguas necesitaban forzosamente aceite para prender, si no, no prendían. Usted sabe que el aceite, en ese caso, en la parábola de las 10 vírgenes, el aceite está representando al Espíritu Santo. Y si la lámpara prendida está representando la palabra de Dios, entonces, ¿qué le quiere dar a entender a usted?
que la palabra debe salir con revelación del Espíritu Santo. O sea, no es nada más que me paro en el púlpito y así, 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 así. Está bien predicar, está bien enseñar, no digo que no lo haga, no digo que si usted no tiene revelación, entonces usted no predique. No, no, nada de eso. Simplemente que usted procure que cuando usted vaya a predicar, doblar rodillas y orar y decirle, Señor, pues ministrame tu palabra, enséñamela, revélame lo que aquí estoy leyendo. No lo quiero interpretar humanamente, quiero mayormente lo que dice tu Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que le quiero dar a entender. Usted puede predicar y usted puede enseñar, pero mi consejo, yo le recomendaría que pidiéramos revelación al Señor para que Él nos revele su palabra y entonces la palabra de Dios salga revelada. Y eso va a ser, qué va a ser cuando alguien predica por el Espíritu Santo, hermanos? O cuando alguien predica con palabras reveladas, ¿qué va a hacer? Que literalmente va a quebrantar los dogmas religiosos que traen las personas. No, es que así me enseñaron de chico, es que esto, es que a mí me inculcaron aquello, así me enseñaron en este lugar. Pero la palabra revelada va a quebrantar precisamente esos dogmas religiosos que la gente trae y la gente va a conocer la verdad. Usted sabe que la verdad es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso habla de tener un encuentro personal con el Señor también. Así como Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Que vio al Señor glorificado. Pero nuevamente se lo repito, para que Él lo viera glorificado, Juan necesitó estar en el Espíritu, o sea, ya haber rendido toda la voluntad propia al Señor y después estar en el día del Señor, o sea, en la perfecta voluntad del Señor, alineados a Él, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, hermanos, la parábola de las 10 de las vírgenes. En el caso de las prudentes, que sus lámparas estaban encendidas, o sea, ellas tenían conocimiento en la palabra del Señor, pero tenían al Espíritu Santo, o sea, tenían la revelación del Señor Jesucristo y de su palabra. Porque como ya les dije, en el caso de Samuel, no es que escaseara las escrituras, la ley, no, estaba perfectamente bien, sino que escaseaba la revelación, en pocas palabras, la visión de parte del Señor. A eso se refiere, que el Señor no le hablaba muy a menudo a las personas en el tiempo de Samuel, ¿verdad? Pero ya después vemos que el Señor llama a Samuel y ya pues le profetiza a Samuel a Elí y ya usted sabe. Hay una parte en esa escritura de Samuel donde dice que antes de que la lámpara se apagara, ¿verdad? En la casa del Señor, ¿verdad? Eso quiere decir que aunque no era muy común que alguien hablara de parte del Señor en aquel tiempo, pero la lámpara estaba encendida, no se había apagado, porque en ese momento estaba Samuel como profeta, estaba siendo formado. Entonces, mis hermanos, a eso se refiere la palabra revelada, que debemos de hablar la palabra de Dios, pero con revelación, para que entonces sucedan cosas en las personas. Porque usted ve, hermanos, que los fariseos conocían pues la ley, ¿verdad? Ellos conocían muy bien la ley, pero ¿acaso la practicaban? ¿Acaso tenían revelación? O sea, ellos tenían conocimiento, pero no la revelación. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, eres tu maestro de Israel y no lo sabes. Y recalco esto, hermanos, porque es la realidad. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y realmente edificémonos en el amor del Señor Jesucristo. Y también crezcamos en conocimiento de la palabra del Señor, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos leyendo para impartir al espíritu de las personas y que éstas se edifiquen y abandonen los dogmas religiosos que puedan traer de otras doctrinas o aún de su niñez, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga, hermanos, grandemente, que yo sé que ya lo ha hecho. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.